Que precisamente un tratado, un elucidario es aquello que intenta desvelar misterios sin resolver, ¿no? Vamos a decir así. Es una palabra un poco extraña, pero... ¿Y por qué ese título y por qué esos misterios? Por, mi, mi intención es hablar de la importancia de los archivos documentales de nuestro país y en concreto de nuestra ciudad. Porque todas las personas, cuando nacemos, vamos dejando huellas de nuestro paso por el mundo, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama la atención, porque yo no es que tenga más virtudes que nadie, ni sea, sino que por mi condición de investigador soy una persona muy observadora y me gusta fijarme en muchos detalles que quizás para otras personas por lo mejor pasan desapercibidos. Entonces, si os fijáis en las calles de San Lucas, en general, te puedes encontrar muchas veces en las obras que se hacen en las calles, de pronto ponen una plancha de cemento. Pues fijaros que en esa plancha de cemento normalmente siempre hay una huella de un zapato. Casi siempre. Siempre hay alguien que cuando está el cemento fresco hace y planta su huella. Y yo, dándole vuelta al tema, digo, ¿cuál será la intención de esa persona que no respeta, digamos, esa obra que se está haciendo y que quiere inmortalizar ahí su zapato, ¿no? Para que eso se quede ya ahí permanentemente por los años por años, ¿no? Hasta que no se vuelva otra vez a arreglar la calle. Entonces, para mí es un símbolo de la huella que vamos dejando por el mundo, ¿no? Cuando andamos. Estas personas que hacen eso, tienen esa... Yo no lo he hecho nunca, reconozco eso, pero hay muchas personas que lo hacen y no piensan que eso podría ser un motivo de acusación, en el sentido de que cuando se han investigado los crímenes, todos hemos visto películas de crímenes, ¿no? En la televisión o en el cine, una simple huella es suficiente para acusar a una persona de la presencia de esa persona en ese sitio, en ese momento, y a través de un análisis del zapato, porque todo el mundo sabe que las suelas de los zapatos no son iguales, ¿no? Y que eso puede ser motivo para descubrir al asesino de un crimen, por ejemplo. Digo, bueno, yo no quiero llegar tan lejos. No creo que el que haya puesto ese zapato ahí en ese cemento haya querido dejar ahí su culpabilidad, ¿no? En este caso. Pero para mí es una metáfora, para mí es un símbolo de que vamos dejando pasos por este mundo, y dentro de esos pasos que vamos dando están los papeles de los archivos. Todos tenemos que pedir una solicitud para que nos pongan el agua en la vivienda, tenemos que pagar el impuesto de no sé qué, tenemos que darnos de alta en el empadronamiento tenemos que pedir una beca para nuestros hijos, todo eso va dejando huellas nuestras en papeles que se guardan en un archivo. Entonces, cuando pasan los años, muchos años, a muchos nos llega la inquietud de quiénes fueron nuestros antepasados, nuestros bisabuelos. A mí me ha dicho alguien de mi familia que mi bisabuelo era minero, o no sé, o navegante, ¿no? De los que cogían los barcos y se iban a América y tal. Es necesario ir a un archivo a intentar localizar a esa persona que seguro ha dejado esas huellas documentales, esos papeles con su nombre, y podemos acceder a esa información que nosotros, por desgracia, por las circunstancias de la vida, no hemos podido tener en casa, ¿no? Porque las familias sabemos que se disgregan y muchas veces incluso fotografías y todo eso se pierden, ¿no? Esto nos lleva a la importancia de los archivos para conocer nuestra historia, nuestro pasado.
no solo la nuestra propia, sino la de las personas más cercanas de nuestra familia. Y además, un hecho importante también, que si podemos decir este calificativo, las personas normales, entre comillas, bueno, pues dejamos ese tipo de documentación, bueno, más o menos burocrática, ¿no? O más o menos administrativa, que no conlleva eso, pero bueno, hay una serie de información, como por ejemplo los padrones de habitantes que están en los archivos municipales, pues ahí consta el domicilio de cada persona, con quién vive, quién era su padre, cuántos años tenía, en qué trabajaba. Esos padrones están en el archivo municipal, no solo en el de San Lucas, sino en todos los archivos municipales. Y podemos saber las circunstancias precisas de nuestra familia, ¿no? Incluso los archivos eclesiásticos de la parroquia se deja constancia del nacimiento, del bautizo, de la confirmación, la comunión, la boda, todo. Y constan todos esos datos. De ahí la importancia de esta documentación. ¿Qué es lo que ocurre? Que la maldad, como en este caso decía antes, el que llega y pone el zapato ahí y estropea el cemento que acaban de poner, la maldad deja más huellas que la bondad, en el sentido de que la delincuencia, por ejemplo, ¿no? O los asesinatos o todo esto, genera no solo la documentación normal y corriente de cualquier ciudadano, sino que además hay procesos judiciales de una persona que está acusada de asesinato, de robo, en fin, de delitos graves, genera una documentación judicial que la justicia pues, lo acusa de haber cometido actos ilegales, ¿no? Entonces esa documentación se añade a la documentación normal que tiene cualquier ciudadano y entonces digamos que en este sentido pues los delincuentes han dejado mucho más testigos de su paso por el mundo que las personas buenas, ¿no? En el sentido que si tú eres muy bueno, pues sí, también deja esto porque hay muchas personas benefactoras que también van dejando huella, pero las personas que han cometido este tipo de delitos, pues la justicia, por tal precisamente de hacer justicia, incrementan ese nivel de documentación. Entonces, este libro, en cierta medida, tiene esa característica, ¿no? Que son personas que en la época antigua de San Lucas, en el siglo XVII, pues cometieron una serie de delitos que entonces eran ilegales y ahora lo siguen siendo, porque meterle fuego a la casa de un alcalde, como hicieron en 1651, era un delito entonces y lo sigue siendo ahora, ¿no? Y vengarse de una mujer sacándola de su casa a la fuerza y darle una cuchillada en la cara, pues también era un delito entonces. Ahora es, hombre, pero que entonces intentaron también hacer justicia. ¿Qué pasaba? Que la sociedad antigua en la que estamos, ¿no? En el siglo XVII, tenía ciertas connotaciones en el sentido de que había un sector de la población que tenía privilegios, quiere decir que no todo el mundo era igual ante la ley, sino que unas personas estaban favorecidas por las leyes y entonces no se le podía aplicar determinados castigos, determinadas penas, y el común de los ciudadanos que no tenían esos tipos de privilegios, pues tenían que dar cuenta de la justicia sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de enchufe, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces muchos de estos que hicieron estos delitos en la San Lucas del siglo XVII eran clérigos. No que fueran sacerdotes, sino que eran personas estudiantes que se ordenaban de las órdenes menores y que ya por el simple hecho de tener esos votos eclesiásticos, ya la justicia no lo podía echar mano como a otras personas normal
que no tuviera esos votos. Y entonces ellos se amparaban en ese privilegio para poder hacer una serie de delitos que a las demás personas, en el momento que los sorprendían haciendo una cosa así, iba a la cárcel y bueno, se podía llevar a la cárcel diaria. Pero estos clérigos, por tener ese fuero, esa protección ante la ley, pues no estaban al alcance de los jueces o de la justicia o de la fuerza, digamos, de seguridad, ¿no? Y se aprovechaban de eso para delinquir, para cometer delitos. Entonces, muchas de estas crónicas hablan de eso, ¿no? También hablan de, por ejemplo, de un naufragio que hubo en San Lucas, de un barco que venía de América, que se llamaba la Barahona, que no naufragó la nave, la nao, digamos, grande, sino que tenían tantas ganas de llegar después de 2 meses de travesía desde América aquí, que cuando llegaron a Chipriona se montaron en un bote, en una patera, en un barco de remo, ¿no? Porque no había marea para poder entrar aquí a esta bonanza y entonces pues decidieron montarse en el bote y llegar a San Lucas, la playa de Bajo de Tía, por ejemplo, y ya irse para la casa a descansar. No quisieron esperar las horas necesarias de la marea para entrar con la nave. Y por unas circunstancias extrañas, que no se aclaran porque no existen, digamos, en esa época los medios científicos para ello, pues ese bote se vuelca con 20 y tantas personas dentro y la mayoría no saben nada, incluidos los marineros que iban en el barco. Entonces se ahogan prácticamente todos. Entre ellos varios comerciantes que venían de los que habían hecho las Américas, claro, los que se habían hartado de ganar dinero y ya venían aquí con el bolsillo lleno para vivir su vejez aquí tranquilamente con toda su riqueza, ¿no? Entonces la iglesia en aquella época tenía el privilegio de que cuando existía un naufragio de barco, ellos consideraban que eso no había sido un designio, una obra divina o un accidente por orden de Dios, y que entonces ellos se tenían que beneficiar de los bienes que había en ese naufragio. Y entonces pues dice un juez que hay en San Lucas en esa época, quiere que toda esa riqueza que trae el barco, una serie de arcones llenos de tela, de oro, de plata, de joyas, en fin, todo lo que esa familia había acumulado en muchos años allí en América, pues la iglesia se quiere quedar con todo ello para su funcionamiento, ¿no? Para su economía particular. Y ahora hay una pelea enorme entre el ayuntamiento, las autoridades de la marina, del puerto, del eso de India, ¿no? De la casa de contratación de India, para quedarse con todos esos bienes. Y entonces es un pleito que dura como 3 o 4 años, 5, no sé, y en la que están ahí continuamente peleándose por quedarse con esos bienes, ¿no? Claro, y entonces tiene que intervenir el rey para poner orden, porque es que todo el mundo quería la riqueza del barco, ¿no? Y el caso llegó hasta Madrid, en fin, fue un conflicto bastante largo y bastante complicado. Y bueno, al final la iglesia perdió. No se pudo quedar. Nadie se pudo quedar con aquello. No, sí, se quedó la corona. El Estado. Claro. El rey. Pero hubo una serie de incidentes, porque claro, en esta época, cuando se iniciaba un pleito de este tipo, los jueces no es como hoy que cobran un sueldo del Estado, sino que los jueces cobraban de los acusados. El que era acusado por un delito y tenía bienes, lo primero que hacían era embargarle los bienes. Y cuando se demostraba la culpabilidad, pues del dinero de los bienes se le pagaba al juez, con lo cual era como un incentivo, un estímulo al juez para que
actuara y no dejara pasar los delitos, porque dependía su sueldo particular dependía de eso. Entonces el juez por otro lado también estaba tirando del hilo diciendo que no tengo que cobrar. Y entonces cogen dentro de esos bienes que había que traía el barco, venía un cargamento de nácar, del material este que había, y entonces eso era muy apreciado, se valoraba mucho en aquella época. Y entonces el juez tiró de ahí, pero resulta que esa familia que era, o sea, el dueño de ese nácar tenía familia en Sevilla y eran herederos del que había muerto, porque se me ha olvidado decir que la otra familia que traía el oro y la plata y todo eso no tenía heredero. No había dejado testamento, no tenía heredero, y por eso la iglesia decía que eso le pertenecía a él, porque no era de nadie, eso era Dios que había decidido que se ahogaran, y eso le pertenecía a ellos, ¿no? Pero en el caso del nácar, lo tenían o sea, había unos herederos, una familia, y esa mujer reclama el dinero del nácar y le dice al juez que no tiene derecho a quedarse con eso. Entonces, pues claro, el juez en este momento dice, bueno, yo me he estado trabajando 6 meses con este pleito y ahora me voy a quedar a 2 velas, no voy a percibir nada, ¿no? Entonces, en fin, es un tema curioso, bastante curioso. Y sobre todo porque hacen un inventario de todo lo que viene en el barco, qué es lo que trae, el tipo de plata, ¿no? Son joyas de plata, bandejas, figuras religiosas también, en fin, hay una descripción, libro, un inventario de todo lo que viene en el barco, ¿no? Que se ha perdido, que se ha quedado sin dueño, sin propietario. Porque el barco no fundió, No, claro, se ahogaron los dueños de ese material. Entonces, en el barco de pronto entra el barco quedaría anclado. Claro, pero nadie quedó la nave quedó en Chiriona, frente al convento de Regla, y ahí ahora, pues de pronto se colaron los inspectores de India, de Casa de la Constatación. Esto no sale de aquí del barco hasta que no diga el rey. De pronto llega el juez de la iglesia y dice, esto es mío, y de aquí no sale hasta que no sé qué. Entonces todo el mundo decía que lo que había los barcos y entonces hasta que era una guerra horrorosa, ¿no? Y entre